Conflictos y acuerdos. Mientras la disputa por el Esequibo escala a niveles alarmantes, Maduro se alista para exportar gas con Trinidad y Tobago. Se descarrila el tren. Fiscal general asegura que dieron duro golpe a las bandas criminales con la intervención a Tocoro. Se oxidan las tuberías. Más de un tercio de la población del país recibe agua solo a través de cisternas. Negocio redondo. Tránsito Colombia hace su agosto con carros de conductores venezolanos. Un respiro para los migrantes. Estados Unidos extiende la vigencia del TPS para venezolanos. Bienvenidos a la presente emisión de noticias en vivo a través de Impacto Venezuela. Hoy es 21 de septiembre de 2023. Acompáñenos en el siguiente recorrido informativo. Iniciamos con la situación de Venezuela y Guyana. Y es que los intentos de explotar petróleo por parte de Guyana en el Esequibo, zona en reclamación desde 1899, pues ha generado conflictos. Hay respuestas de lado y lado y esto podría convertirse en un gran impasse internacional. Joan Álvarez con los detalles. La explotación de al menos 14 pozos petroleros por parte de Guyana en el territorio en disputa del Esequibo ha generado reacciones alarmantes al punto en que el gobierno de Nicolás Maduro amenazó con tomar acciones contundentes contra este país por la comercialización de recursos naturales en aguas que se mantienen en licitación internacional y por el cual el gobierno de Estados Unidos también abogó por el derecho a la soberanía de este país a desarrollar sus propios recursos naturales. Veamos. Lo vemos como una amenaza para la paz y la seguridad internacional y regional y también para nuestros socios que invierten en Guyana. Exigimos que Venezuela cumpla sus obligaciones en virtud de la Carta, que busque la vía pacífica y nada más ante toda controversia que tenga con Guyana. Tras esta advertencia de Guyana, que aseguró que no escatimará esfuerzos para defender su integridad y territorialidad, el gobierno de los Estados Unidos brindó su apoyo al cuestionado país en defensa de su derecho a la soberanía y a desarrollar sus propios recursos con la explotación de petróleo en esta zona, que se encuentra en licitación internacional desde 1899, lo que generó que el gobierno de Nicolás Maduro advierta sobre acciones contundentes sin precisar cómo ni cuándo, algo que para el internacionalista Félix Arellano ha sido un mal manejo legal y diplomático de la situación. El tema no se ha manejado con la disciplina que se requiere y con la participación nacional que se requiere. Estoy pensando en este momento en Bolivia. El presidente Evo Morales fue a La Haya acompañado de todos los líderes políticos de su país, de todos los expresidentes de su país, a los que La Paz acusaba de traidores a la patria, pero que lo acompañaron a él a defender el tema territorial frente a la Corte Internacional de Justicia. Pese a la controversia en las últimas horas, la oposición venezolana también ha rechazado la acción de Guyana, que supone una violación al derecho internacional y a la soberanía del país. Así lo dejó saber la plataforma unitaria a través de un comunicado en redes sociales. Asimismo, desde otras facciones de oposición, también han extendido una propuesta de acción al gobierno de Nicolás Maduro. Usted es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Nosotros, en la Alianza del Lápiz, le propone la creación de inmediato de una base militar y científica en la isla de Corocoro para reafirmar nuestra soberanía sobre la fachada atlántica venezolana, incluyendo reforzar la base militar de Anacoco. Ante esta nueva coyuntura internacional en la que se encuentra Venezuela, este jueves la Asamblea Nacional electa en 2020 aprobó convocar un referéndum consultivo sobre la disputa de los más de 160.000 kilómetros de territorio Esequibo, del cual el diputado Hermanes Carrá aseguró que tanto la Fuerza Armada Nacional como todos los poderes públicos del país están dispuestos a defender. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Y mientras esta situación sucede con Guyana, Trinidad y Tobago, junto a Venezuela, iniciarán la explotación en la plataforma caribeña entre ambos países de gas natural, esto con el fin de lograr la comercialización del mismo y así generar ingresos para ambas naciones. Génesis Pérez nos cuenta. Con el fin de iniciar la explotación de gas en conjunto, el gobierno de Venezuela y el gobierno de Trinidad y Tobago firmaron un acuerdo para dar rienda suelta a esta actividad que iniciará en las aguas caribeñas venezolanas.
Tras la crisis petrolera que atraviesa Venezuela, la administración de Nicolás Maduro apuesta desde hace un tiempo a la exportación de gas como un nuevo mecanismo para recuperar la economía del país y que dejaría ganancias millonarias debido a la alta demanda por parte de países europeos. El acuerdo dependerá justamente de la liberación de algunos impedimentos por parte de los Estados Unidos en el marco de las sanciones impuestas a Venezuela. Y hay una demanda inmensa esperando justamente ese gas, toda vez que los europeos requieren de gas natural para suplir básicamente la fuente rusa. Habría que ver en qué cuentas y de qué forma cancelarían justamente esas ventas a Venezuela. Ante el estado no tan favorable en que se encuentra la infraestructura para llevar a cabo magna actividad, en el acuerdo firmado entre Venezuela y Trinidad y Tobago también se busca la instalación de nuevas tecnologías y tuberías, una inversión que según los expertos alcanzaría los $500 millones. Desafortunadamente, aunque tenemos una de las reservas más grandes del mundo en gas, están debajo del suelo, se está sacando algo, pero muy poco. PDVSA tiene muchos problemas y dentro de los problemas está que la infraestructura necesita muchas inversiones que no tenemos. Cabe mencionar que las actividades de la estatal petrolera PDVSA se han visto limitadas por las condiciones de Estados Unidos impuestas a través de las sanciones. Sin embargo, el gobierno de Joe Biden dio luz verde desde hace unos meses a Trinidad y Tobago para que iniciara acuerdos con el Ejecutivo venezolano e iniciar la explotación gasífera. Este nuevo pacto comercial de Venezuela se le suma a la lista de los intentos del gobierno venezolano por recuperar la economía del país, tal como con los 31 acuerdos que fueron recientemente firmados con el gigante asiático China, de los cuales se espera obtener resultados favorecedores. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Vamos con más información. En materia nacional, iniciamos con el desmantelamiento de Tocorón. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, se pronunció al respecto y señaló que fue un éxito debido a que se desarticularon completamente bandas criminales como el Tren de Aragua. Escuchemos lo que dijo. Duélale a quien le duela el golpe del desmantelamiento, lo que significó el centro de reclusión de Tocorón, es un golpe demoledor que implica, y ustedes lo van a ver, en una disminución más progresiva del delito en Venezuela. Y así debe ser transmitido. No podemos escuchar a los difamadores de siempre que se ponen a hacer conjeturas de las que le dé la gana. Lo importante es que ya ese lugar no existe, ese centro del mal no existe. El golpe demoledor yo diría, en el centro de gravedad ha sido contra el Tren de Aragua, directamente. ¿Por qué? Porque ya ese tren se descarriló, producto del golpe que le dio el Estado venezolano a esa mafia. Remigio Ceballos, ministro de Relaciones Interiores, señaló que la operación de liberación Cacique Guaycaipuro ya inició su segunda fase, la cual consiste en arrestar a todos los reclusos que se fugaron del penal de Tocorón durante la intervención. Pese a estas fugas y las bajas que aún no han confirmado, Ceballos aseguró que la operación fue todo un éxito y dijo que muy pronto darán a conocer nombres y datos de las personas que tienen orden de aprehensión, ya que son buscados por pertenecer a grandes bandas criminales que operaban libremente por el país y que incluso tenían a los demás reos como unos esclavos. Logramos el éxito. Tocorón se acabó. Nosotros garantizamos tomar control total. El Estado venezolano ha tomado control total de este penal. Y esto nos permite consolidar la gran estrategia que vamos paso a paso, a pie firme, avanzando, sin detenernos para lograr el éxito total. El ministro también confesó que llevar a cabo esta operación les tomó todo un año y resaltó que la intervención se traduce en un duro golpe a los criminales que cometían diversos delitos desde Tocorón. Aseguró además que Venezuela tiene uno de los sistemas penitenciarios más modernos de Latinoamérica. Inclusive hemos dado un duro golpe contra las conexiones delictivas para delitos tan horrendos, que todos son horrendos, pero delitos como la trata de personas, el narcotráfico,
el secuestro, que tienen las más altas penas en nuestras leyes. Ceballos también informó que las más de 40 personas que estaban de visita en Tocorón están actualmente sanas y salvas. Confirmó además que había un zoológico dentro del centro penitenciario y que la mayoría de los animales fueron víctimas del fuego, que según él iniciaron los propios presos. Informó Joy Uricare, Somos Impacto Venezuela. Lara es una de las regiones que podría recibir en las próximas horas traslados provenientes de la cárcel de Tocorón en el estado Aragua. Aunque la información es extraoficial, hay movimiento militar en los accesos hacia el sector Valles de Uribana, comunidad en donde se encuentran las dos cárceles que tiene Barquisimeto. Se conoció que en el centro penitenciario de Occidente David Viloria, antigua cárcel de Uribana, es el lugar en donde llegarán los reos. Fuentes nos informaron que quienes están por entrar al estado Lara serían reclusos que son oriundos de esta región del centro occidente del país. Pero ¿qué opinan de este traslado los expertos en temas de derechos humanos acerca de estas personas que vienen de un penal en donde no había ningún régimen penitenciario? Conozcamos la impresión del sociólogo Nelson Freites a continuación. Con el argumento de que si ellos quieren garantizar su seguridad, entonces tienen que pagar. Y al final son las familias las que pagan una mensualidad, digamos, o un pago periódico, para que el PRAN, que es el verdadero director del establecimiento carcelario, les ofrezca seguridad. Si la persona no paga esa cuota mensual o periódica, entonces es sometido a violencia. Un dato importante que debemos mencionar para las personas que nos sintonizan a esta hora a través de Impacto Venezuela es que en la cárcel que tenemos acá de fondo, en la última semana hubo una requisa a los reclusos que se encuentran dentro de estas instalaciones. Allí encontraron varias irregularidades de acuerdo a la información aportada por la ministra que atiende directamente este despacho. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. El 6CPC anunció el esclarecimiento definitivo del homicidio de la menor Jocelyn del Carmen Galué Rodríguez, ocurrido el 16 de septiembre pasado. Según el director de la Policía Científica, el comisario Douglas Rico, la menor de solo 14 años de edad fue lanzada desde este puente de la autopista Francisco Fajardo a la altura de Antímano, al suroeste de la ciudad de Caracas. Todos los argumentos y las coartadas de los 3 presuntos responsables detenidos fueron insustanciales y estaban llenas de contradicciones. En este sentido, la gente del sector reaccionó. Me parece bien, porque no es la primera persona que lanzan. Y le doy gracias al CDPC por aclarecer el crimen. Mientras tanto, aún no han sido claramente establecidas las circunstancias durante las cuales murieron 4 personas en distintos sectores del barrio José Félix Rivas, al este de la ciudad de Caracas, en Petare. Hasta ahora no hay información oficial en relación a cuántos se fugaron, pero funcionarios ligados a la investigación hablan de por lo menos 50 personas, de las cuales solo han recapturado a escasamente 5 o 6 reclusos. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Si hay algo que la llamada revolución bolivariana no ha tenido como prioridad, así como el sistema eléctrico, es el medio ambiente. Y es que cada día que pasa los venezolanos se quedan sin recursos naturales por la falta de políticas destinadas a conservarlos. En el occidente del país, mucho se ha dicho sobre la aplicación de planes destinados al rescate de áreas sumamente contaminadas, pero aún organismos como el Instituto para la Conservación del Lago de Maracaibo no termina de arrancar. Ya tenemos muchos problemas en verdad con estas aguas. Es algo que es los zancudos horrible, no podéis estar en el frente, adentro de tu casa, es algo que de verdad el ambiente, entonces habíamos dicho que vengan para que limpien o que sea, tampoco conseguimos eso. Que el bote es perenne, entonces ya han nacido plantas, hay animalitos, hay muchas moscas y zancudos y hay muchos niños viviendo en la zona. No nos prestan atención porque estamos catalogados como zona opositora. Entonces ellos no nos prestan atención, nos hacen a un lado, siempre ha sido así en estos últimos meses. ¿Convertidas en barrios? Sí,
sí, lastimosamente. Mientras tanto, el petróleo derramado, las aguas residuales y los desechos sólidos que generan los habitantes de los estados Zulia, Táchira y Mérida siguen llegando a través de los ríos al lago de Maracaibo sin ningún tipo de control. A pesar de que la administración de Nicolás Maduro, a través del Ministerio de Ecosocialismo y Agua, aseguran tener un plan de saneamiento del reservorio de agua dulce más grande de América, que aún no genera resultados. Incluso la contaminación ambiental se puede evidenciar en las calles de las principales ciudades del occidente del país. Atacando las consecuencias del problema y no atacan las causas del problema. Ninguna planta de tratamiento, ninguna estación de bombeo de agua servida de Maracaibo funciona. Y a no funcionar, todo corre directamente, de manera cruda, entre comillas, a las aguas servidas al lago de Maracaibo. Entonces, estás atacando las consecuencias, pero no atacas la causa. Si tú reparas las plantas de tratamiento, si tú reparas el sistema de bombeo de las aguas servidas, esas aguas putrefactas no caen al lago. Lo cierto es que promesas van y promesas vienen, pero los resultados siguen sin aparecer. No solo la contaminación ambiental afecta al occidente. En el oriente, los derrames de petróleo también han generado el caos en las hermosas costas del país. En el Amazonas, la deforestación interminable, la quema y la minería ilegal han hecho de uno de los países más hermosos del mundo, en el que más afectaciones ha causado al planeta. Estas son las consecuencias de vivir en revolución. Servicios públicos colapsados y falta de inversión, porque evidentemente no hay prioridad en darles calidad de vida a los venezolanos. Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Según informes emitidos por la ONG Centro de Difusión del Conocimiento Económico, más de un tercio de la población de Venezuela paga un servicio de cisterna para el uso doméstico. En el oriente del país, de acuerdo a la información aportada por autoridades y habitantes, algunos sectores usan entre 2 y 3 cisternas semanales. Las últimas cifras reveladas por la ONG CEDICE indican que cerca del 80% de los venezolanos en una semana acumula al menos 4 días sin agua corriente en sus casas. Un ejemplo de esta situación la vive el estado Anzoátegui, donde trabajadores que ofrecen el servicio de cisternas aseguran no darse abasto ante la alta demanda. En el día, recibo solicitudes alrededor de 20 sectores llamándome para que les lleve agua, pero en verdad no puedo surtirlos todos, Susana, porque esto se puso demasiado cuesta arriba conseguir la gasolina para atender todos los sectores. Sin embargo, atiendo 4 o 5 sectores al día. Cuando no estoy en una cola de gasolina para surtir el combustible, que a veces nos corren de la cola y no nos surten. Pues. En el municipio Simón Rodríguez, más de 30.000 familias actualmente padecen la falta del servicio hídrico. Ante esta situación, la alcaldía implementa el plan denominado La Ruta del Agua. Es un plan que direccionamos la distribución del vital líquido a través de nuestros camiones cisterna. Diariamente atacamos de 5 a 7 sectores críticos que tienen problemas en el suministro de agua por tubería, y lo puedo mencionar, el sector de Virgen de Coromoto es un sector muy crítico porque nunca les ha llegado el agua. En el estado Anzoátegui hay comunidades donde se aplica un plan de sectorización del agua y apenas pueden disfrutar del vital líquido a través de las tuberías 2 o 3 días por semana. El problema del agua aquí es, vamos a suponerte, te llega hoy, te llega mañana, de ahí pasa un día, pasan 2 días sin llegar el agua. El agua aquí es pésimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nos llega agua, nos llega un poquito de agua nada más. La ONG CEDICE asegura que un 19% de la población recibe el suministro de agua a través de las tuberías de sus casas cada 15 días. Desde el estado Anzoátegui, Susana Quijada, Somos Impacto Venezuela. Diariamente, al menos 10 vehículos venezolanos son retenidos en el norte de Santander por presuntas irregularidades. Denuncian los conductores afectados que los tildan de transporte ilegal de pasajeros. Ellos niegan esta moción. Asimismo, condenan que además de cancelar todas las multas impuestas por las autoridades neogranadinas, deben pagar diariamente al menos $10 por el estacionamiento donde se encuentran sus automotores, que son administrados aparentemente por las autoridades del vecino país. Él es Jonathan Martínez, fue con su esposa y su hijo a buscar el pasaporte del pequeño en San Antonio, cruzó a Cúcuta para llevar a sus compadres al terminal. Él posee los permisos para transitar en norte de Santander. Estando en territorio vecino, lo agarró tránsito, lo multó, él pagó
y aún así su carro tiene más de 2 semanas retenido en Cúcuta. Sí, eso hay un peloteo, un negocio redondo que tienen ellos con el estacionamiento, con el área metropolitana. Porque no me explico por qué si yo hice el pago en los primeros 5 días, en los primeros 3 días después de la multa yo hice el pago completo. O sea, en mi punto de vista lo veo así como un secuestro del vehículo. Afectados denuncian que a diario en Cúcuta retienen al menos a 20 carros venezolanos, alegando que hacen transporte ilegal para sacarle dinero a los conductores. Comparendo, sube a 1.050.000 pesos. Ellos te dan la opción del pronto pago. Yo hice mi pronto pago, que alcancé a pagar casi 600.000 pesos. Aparte de eso, pagué la grúa, 193.000 pesos. Aparte de eso, pagué los impuestos, 77.000 pesos para poder entregar los documentos en la AMC, que es el área metropolitana de Cúcuta. O sea, un costo a la final, ¿por qué? Porque cada día que el carro está guardado en los parqueaderos de ellos, hay que pagar 35.000 pesos por cada día. Afectados exigen a los gobiernos de Bogotá y Caracas coordinaciones perfectas para evitar estas situaciones que violentan el libre tránsito binacional. En Táchira, Marineglot, Somos Impacto, Venezuela. Hagamos un recorrido web para conocer información internacional. Por supuesto, empezamos con el portal de la casa, impactovenezuela.com. Una buena para los migrantes. El gobierno de Biden anunció la renovación y expansión del permiso migratorio conocido como estatus de protección temporal, que permitirá a 472.000 personas trabajar y residir de forma legal en Estados Unidos. El anuncio lo hizo el secretario Alejandro Mayorkas, quien especificó que se trata de una extensión por 18 meses, a la que pueden acogerse todos los venezolanos que hayan residido de manera ininterrumpida en el territorio estadounidense desde el 31 de julio de 2023. Amnistía Internacional denuncia incumplimiento con migrantes venezolanos. Colombia, Ecuador, Perú y Chile incumplen sus obligaciones internacionales para proteger a las personas que huyen de Venezuela. Así lo denunció este jueves Amnistía Internacional en su informe de regularizar y proteger. Según detalla el documento, estos 4 países albergan casi el 70% de los 7.3 millones de ciudadanos venezolanos que han huido. El informe también enfatiza que los países estudiados no priorizan el uso de la figura de asilo, dejando de lado la definición ampliada de la Declaración de Cartagena, contenida en las legislaciones nacionales, para dar protección a esta población víctima de desplazamiento forzado. Rusia permite a Cuba, Brasil y Venezuela comerciar en el mercado de divisas ruso. Mediante un decreto gubernamental firmado por el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, Rusia permitió a las instituciones de crédito y corredores de una treintena de países, entre ellos Cuba, Brasil y Venezuela, comerciar en el mercado de divisas ruso. La orden busca elevar la eficacia del mecanismo de convertir directamente las monedas nacionales de los países aliados, y es también una respuesta a las sanciones que Occidente impuso a Rusia por el conflicto con Ucrania. En nuestra sección de farándula, Bárbara Orozco nos cuenta que artistas venezolanos harán el estreno de su serie digital de humor. Hola a todos. A continuación haremos un repaso por las noticias más resaltantes del arte y el espectáculo. Los actores Luciano D'Alessandro y Gabriel Coronel anunciaron que van a estrenar su serie digital Protagonistas en Miami el 24 de septiembre. La producción contará con capítulos de 6 a 7 minutos de duración y se verá a través de sus redes sociales. La historia busca mostrar en tono de comedia las vicisitudes de 2 actores latinos en Estados Unidos. En este proyecto tendrán la participación de conocidos actores venezolanos como Catherine Fulop, Eduardo Orozco y Alba Roversi. Por otra parte, la ex reina de belleza venezolana Gabriela Ferrari se convirtió en madre hace unos días y recientemente decidió hablar con sus seguidores sobre cómo ha sido su experiencia como madre primeriza. Escuchemos. Tengo tanto que compartirles de estas últimas 2 semanas de mi vida que ha sido increíble. Desde el momento que la pusieron en mis brazos, a uno se lo dicen y se lo dicen y se lo dicen, pero la verdad que creo que hasta que no lo vives no entiendes cómo puedes sentir tanto amor por una persona que acabas de conocer, acabas de verla en persona
finalmente, después de 41 semanas, porque... Y otra de las que se convirtió en madre recientemente fue la venezolana Ligia Petit, quien le dio la bienvenida a Garen, su milagro, como ella misma lo definió. Garen es hasta ahora el único hijo de Petit y su esposo. Nació el 20 de septiembre a sus 37 semanas. Durante este tiempo su madre detalló que sufrió de diabetes gestacional y tuvo una alarma que la hizo preocuparse. Tenía horas sin sentir movimientos de su bebé. Sin embargo, todo resultó bastante bien. El nombre de su bebé significa guardián, un hermoso significado. Me siento, pero, o sea, ¿cómo me siento, bebé? No está mejor que yo. Alejandro está más vuelto ñoña que yo. Estamos aquí como que... Digo, yo estoy más cansada que tú. Esta está como que si no parió ni nada. Me siento perfecta, o sea, una cosa... No saben, o sea, increíble. Espero que hayan disfrutado de este segmento. Los acompañó Bárbara Orozco. Nos vemos en la siguiente emisión. ¿Cómo era Tocorón y cómo quedó después de la intervención? Se ha hecho viral en redes sociales. A continuación, un resumen. Por un lado, la zona donde construyeron ranchos que tenían hasta electricidad y antenas de televisión por cable se incendió. Según los reos, fue obra de los propios guardias. Y un cuerpo de bomberos tuvo que sofocar el fuego. En el video también se observa que entre lo incautado por las fuerzas de seguridad se encontraba un cuarto lleno de máquinas de minar bitcoins. En otros materiales publicados en redes sociales, se puede evidenciar que dentro de Tocorón habría incluso un zoológico, un parque para niños, restaurantes, piscina, estadio de béisbol y hasta una discoteca. Los usuarios en redes sociales se preguntan, ¿cómo es posible que el gobierno permitiera que la situación en ese lugar llegara hasta ese punto? Vamos a leer sus respuestas a la pregunta del día de Impacto Venezuela. Y es que luego de que 11.000 funcionarios participaran en la desarticulación de la cárcel de Tocorón, muchas personas se preguntan, ¿qué pasó con el niño guerrero, el PRAN de esa cárcel VIP? Empezamos con lo que nos dicen en nuestra cuenta de Instagram, Impacto BE. Luis Alexander respondió que más claro imposible. Con el poder que tiene negociaron y listo. Algo parecido opina Anderson Bolívar, que agrega lo siguiente. Hicieron un pacto para poder irse y que no hubiera un derramamiento de sangre mayor. El Estado los dejó ir. Asimismo, en nuestro canal de YouTube, Neudis González comentó, seguramente debe estar resguardado. Al gobierno no le conviene agarrarlo. Y Ofelia Martínez añade lo siguiente, seguramente les avisaron a tiempo para que se escaparan. Le agradecemos a nuestra audiencia por participar día a día. En nuestra caricatura del día, Marvin Figueroa nos presenta el desastre dentro del desastre. Aunque el gobierno venezolano catalogó como un éxito la intervención realizada en la cárcel de Tocorón, al contrario de verse como algo bueno para los venezolanos, esto demuestra el fracaso de las políticas públicas del Estado para combatir las mafias, tanto dentro como fuera de las cárceles. De esta manera llegamos al final de la presente emisión de Noticias en Vivo a través de Impacto Venezuela. Los invitamos a visitar impactovenezuela.com y también a seguirnos a través de nuestras redes sociales.